Buenas, hola, ¿se escucha? Sí. Muy buenas tardes, bienvenidos a esta tertulia. En el día de hoy vamos a estar teniendo una tertulia particular porque en el marco de esta tertulia vamos a estar presentando este libro el último, del pastor Plen, que habla acerca de Jorge Riffel. Así que es un material que hacía falta, así que esperemos que podamos disfrutarlos. Le vamos a pedir a Marta Casali que se acerque para tener la oración. Pueden empezar. Gracias. Oremos. Querido Jesús, que estás en el cielo, Señor, primeramente te damos gracias porque permites que podamos estar aquí en esta tarde lluviosa y porque también tenemos personas como Daniel y otros que todavía rescatan y se preocupan por dejar latente la historia de nuestra iglesia. Gracias, Señor, porque tú iluminaste las mentes de Jorge Riffel y de otras personas como él, porque guiaste sus pasos para que pudieran venir a lugares como estos a sembrar tu palabra y a llevar adelante con la misión que todos tenemos hasta que vengas. Señor, te pedimos de manera especial que te quedes con cada uno de los que estamos aquí, que podamos permear nuestras mentes y que podamos estar dispuestos a poner también nuestro grano de arena y nuestro aporte para que tú vengas pronto y para que podamos estar un día en el cielo con estas personas, preguntarles las cosas que querramos y podamos alabarte por los siglos de los siglos. Gracias, Jesús, por todo lo que nos das. Amén. Pastor, entonces el tiempo es suyo. Gracias, Marta. De paso, apreciamos que haya descendientes de los Riffel aquí. Hay varios y algunos son parientes indirectos o descendientes indirectos. Hay varios, incluyendo ustedes, ¿no? Sí, sí. Hay varios descendientes y algunos muy directos. Tenemos bisnietos aquí. Sí. En realidad, si vamos a los adventistas de los primeros tiempos, usando la palabra de Basilio, enredados estaban todos. Claro. Porque eran los Riffel con los Weiss, después con los Benjar, después con este Hetze. O sea, no había quien no era pariente de quién. Uno bromeaba cuando yo fui a Bellavista Corrientes de pastor hace como medio siglo, no tanto. Yo decía, acá en esta iglesia no se puede hablar mal de nadie porque son todos parientes, digamos. Entonces no tiene gracia. Y bueno, es así, es así. Es que es la realidad, las familias eran pocas y se casaban entre los pocos que había. Y lo bien que hacían, digo yo. Porque si no sería emparentar con quienes no compartían la misma fe. Así que claro que sí. Ya te doy la palabra, Horacio. Gracias por venir. No, ahora es tu parte. Lo mismo, Milton. Gracias por estar. Le aprecio la oración porque dice en el cielo le vamos a preguntar, ¿sí? Porque hay muchas cosas que no sé. Y en realidad ni los descendientes lo saben. Yo creo que el que más sabe sobre Jorge Riffel es Hugo Darío Riffel, el doctor, ginecólogo creo que es, ¿no? Con 80 y... obstetra, con 80 y cuánto, 86 años. 76. Hay dos Hugo. 80. Hay dos Hugo Riffel. No me confundan. Riffel Rostán, exactamente. Bueno, ok, lo que iba a decir es esto. Él me dijo una vez, yo creo que es el que más sabe, ¿por qué? Porque él investigó todas las fuentes documentales, que es como se hace historia, pero además viajó a Suiza para saber de dónde venían los Riffel, que en realidad no eran alemanes, sino que eran suizos. Suizo-alemanes, bueno, todo lo que ustedes quieran, pero bueno, hoy se sabe de dónde salieron. Pero además él viajó al Volga para ver dónde vivieron. Y eso es fantástico. Ahora, él me pasó toda la información que él tenía, pero hay un problema del cual quiero informar, y es que siempre el custodio de la documentación de la familia quedaba en manos del hijo mayor. Así era la tradición. Entonces, ¿cuál es el problema? Con David no había ningún problema porque no había hijo mayor ni hijo menor, había un solo hijo, David. Ahora, el problema es que David, como siempre decimos en broma, tomó la gran venganza histórica y tuvo 16.
Entonces, alguno de esos mayores, que no recuerdo si fue el mayor de los hijos de David, creo que era Santiago. Yo no le quiero echar la culpa a Santiago, pero hubo alguien que tomó la caja de documentos, eso me decía Hugo Riffel, y la quemó. Tenía hasta el pasaporte sellado de cuando habían salido de Rusia en 1876. Y de ahí en adelante todo. Entonces, ¿cuál es el problema? Que, como decían los historiadores, la historia se basa en documentos. Y los documentos, pues, se fueron por los aires. Entonces se juntaron una vez los primos. Ahora, cuando hablo de los primos, estoy hablando de la generación de Hugo Riffel, de Jorge Riffel nieto, del doctor Benjar, ¿entienden? Esa generación. Para reconstruir la verdadera historia de Jorge Riffel. Y me dijo así, y no nos pusimos de acuerdo. Ahora, si los nietos no se pusieron de acuerdo, imagínense nosotros que no somos ni parientes. Ahora, ¿qué es lo que tenemos de ventaja en el Centro Huay? Tenemos todos los documentos que existen. Y la posibilidad de haber tenido diálogos, incluyendo con Raulito, que me dijo, yo llevé el fémur. Era así, ¿no es cierto? De la abuela María. Sí, bueno, pero que lo único que quedó de la abuela María, Ziegler, el mismo apellido de mi esposa, siempre lo digo, aunque no tenga nada que ver, quedó un fémur que llevó a la tumba de Jorge, la que está en Jacobi. Adelante, por favor, Horacio. ¿Alguna palabra? Estamos presentando un libro que no es un libro más en el sentido de que tiene que ver todo con nuestras raíces. Y si estamos hoy acá, de alguna manera es por gente como Jorge Riffel y su familia. Gracias. Gracias, Daniel. Buenas tardes. Gracias, Daniel, realmente por la invitación, por la convocatoria y por haber realizado esta producción. Acabamos de venir nosotros, por eso nos demoramos, inauguramos un pequeño lugar allí de investigación. Estamos con un centro una solicitud al CONICET, con un centro de doble dependencia. Estamos muy cerca de que Dios nos abra esta puerta, así que estamos muy entusiasmados y contentos con esto. Lo que sería el antiguo Centro de Investigación de Psicología y Ciencias del Comportamiento, ahora sumado a Ciencias de la Salud, pero con la iniciativa, y lo menciono por esta intencionalmente, nuestra idea es ir ligando otras disciplinas que por ahí están un poco, como dicen los brasileros, isoladas, pero necesitamos integrarlas muchísimo más. Y esta parte histórica, sin lugar a dudas, es reporta una riqueza muy importante a los procesos de investigación, a la investigación en sí y también a la gestión. Esto lo hemos hablado muchas veces con nuestra gente. A nosotros, Daniel, nos sirve muchísimo, no solamente por el gusto, lo pintoresco, lo atractivo de la historia, sino que también nos brinda un marco para cuando tenemos que enfrentar diferentes situaciones, ya sean situaciones fáciles o complejas. Entendiendo que la foto que sacamos hoy de nuestra realidad institucional no es otra más que la misma, con algunas diferencias de colores o de matices, pero que el sacrificio estuvo siempre, la entrega estuvo siempre, las dificultades siempre existieron y también las salidas y las intervenciones de Dios siempre existieron. Así que bueno, será tarea de todos nosotros leer el libro y yo quiero agradecerle de manera muy especial a Daniel porque en medio de una situación familiar compleja, ¿no es cierto?, y difícil, toma este tiempo para poder dedicar a nosotros aquí esta jornada. Gracias, Daniel. Fuerte abrazo a vos, a toda tu familia también, y vamos a leer este libro con muchísimo cariño. Gracias, Horacio, impecable. Milton, una palabrita. ¿Por qué es importante publicar libros sobre la historia de la Iglesia, Milton? Sé que estás un poco saliendo de la institución hacia otras funciones, pero bueno, ¿por qué? Me está tomando examen mi profesor de teología en la facultad. Es el riesgo de venir a un evento. Un saludo para todos. Me quiero sumar a las palabras del pastor Horacio, a lo que significa la producción científica, literaria, desde nuestra identidad para la universidad y para el área académica. Estamos justamente ahora en la transición, empezando las reuniones justamente hoy con el nuevo vicerrector académico aquí de la universidad, y el legado en este área es muy fuerte. Y agradecerte, Daniel, por la dedicación del tiempo. Y cuando
entré al espacio nuevo donde nos está tocando servir, allí en la Asociación General. Lo primero que encontré cuando pasaba hacia el departamento y otros departamentos es los cuadritos, no sé si los que han estado allí, los cuadritos de todas las personas que han estado desde el primer momento dirigiendo los departamentos, que hace de alguna manera, nos hace recordar que hay una historia, que hay un recorrido y que en la medida que la recordemos podemos crecer sobre los hombros de aquellos que hicieron el primer camino y evitar cometer quizá los errores con las historias aprendidas. Así que agradecer lo que significa el legado de un libro como esto para nuestra memoria, pero también para incrementar el acervo de la producción científica de la universidad. Bueno, perfecto, Milton, y bendiciones en la tarea. Que por ahí más que una honra es una invitación a estar siempre de viaje, pero bueno, va en gusto, o en necesidad, o en obediencia, no sé. Gente, vamos a ir al tema. Yo voy a ser bastante breve y me gustaría abrir a preguntas. No es que tenga todas las respuestas, como dije, porque si ni los parientes tienen todas las respuestas, pero lo que no sabemos lo podemos deducir, ¿ya? O lo podemos, aunque más no sea, intuir. Yo creo que hemos leído suficiente como para tener una idea bastante exacta de qué estamos hablando, ¿está bien? Voy a abrir el diálogo dentro de un ratito. Bueno, ahí está la invitación, que no hace falta ya mostrar. Yo quiero decir nada más que, como se expresó en algún ambiente hace muy poquito, nunca un trabajo de este tipo es la tarea de una sola persona. Por eso yo presento aquí, Horacio, mi equipo de trabajo de este año, que tiene algo muy importante, Horacio, y es la integración de personas de mucha experiencia, llámese un viejo como yo, con personas más nuevas, llámese Rosana, con estudiantes. Eso es muy bueno, porque tenemos gente de experiencia que se está yendo de la vida, ¿qué sería? Tampoco, ¿no? Bueno, no sé, de algo se está yendo, de la UAP por lo menos. No, en serio, para otras generaciones que van a estar más tiempo y para nuestros estudiantes que son la única razón verdadera de ser de esta institución. Formar con ellos equipos de trabajo me parece fantástico. Y ya es el segundo libro que estamos haciendo esto, donde participan jubilados, activos y estudiantes. Bueno, creo que está dicho. Así que bueno, pero nosotros no solo escribimos libros, también vamos a ver los lugares históricos como las Barrancas del Paraná, donde Jorge Riffel llegó alguna vez. Y yo los llevo a los chicos para que vean las barrancas, para que vean dónde bajaban los barcos, dónde atracaban los barcos, que de paso no es en el puerto actual de Diamante, ¿no es cierto? Ya, entonces eso es, cuando salimos con los chicos a ver lugares históricos, nosotros no estamos yendo a pasear, si bien es un hermoso paseo. Estamos yendo a que tomen un contacto real con la historia de la iglesia de lugares muy cercanos. A veces ustedes bien saben que hay gente que vivió toda la vida aquí y no conoce la Barranca del Paraná, donde atracaban los barcos que venían de Buenos Aires y a donde traspasaban las personas que venían de Estados Unidos, vía Europa, etcétera, como sabemos, ¿no? Bueno, yo puse acá que Jorge Riffel tenía un capital social. Esta le voy a robar la palabra a uno de mis yernos, diciendo, más que juntar plata, necesitamos un capital social, rodearnos de gente que nos inspire y que nos sostenga en la lucha. Y ese capital social pasaba por gente tan admirable desde todo punto de vista como el pastor José Westphal, por ejemplo. Que lo puse acá por una cuestión de que la encontré primero la foto de José y no la de Francisco, nada más. Pero deben saber ustedes que el candidato original a venir a Sudamérica fue José Westphal, no Francisco. ¿Por qué vino Francisco? Porque la esposa de José estaba muy enferma y de hecho falleció. Y recién cuando él se casó en segunda vez pudo venir a Sudamérica a reemplazar los 7 años de ministerio de Francisco Westphal. ¿Se va entendiendo, no es cierto? O sea, no está mal ponerlo a José primero. Bueno, el capital social está, por ejemplo, en la foto del medio, don Francisco Westphal ya entrado en años. Yo quiero decir que admiramos mucho las significaciones de Edwin Mayer,
Pero él tiene más de 80 y cuando vino acá Francisco Westphal tenía 37 años. Era un joven, mucho más joven que la mayoría de nosotros. La obra no se hizo acá con gente mayor, se hizo con jóvenes. Aunque hubo personas mayores de 40 y largos, imagínense lo viejos que eran, ¿no? Pero la mayoría eran jóvenes los que vinieron. Bueno, otro capital social, los amigos que tenía de Rusia. 1887, el hermano Reinhard Hetze ya había venido de Rusia e hizo su casa en la Barranca Blanca acá abajo, donde tenemos el monumento. Y a donde vino Riffel no por casualidad, como dice Peverini, no fue por casualidad que se encontraron en el Puerto de Diamante, no, es porque se venía escribiendo, o sea, todo el tiempo. Entonces, acá Reinhard Hetze y su familia es parte de su capital social. Ellos presentaron la primera iglesia del hogar de toda Sudamérica. Fue la primera iglesia del hogar de toda Sudamérica. Horacio, qué bendición que lo tengamos dentro del campus. Que de paso, voy a insistir una vez más, aunque nunca me harán caso, no fue la primera escuela sabática, ¿está bien? Pero sí fue la primera reunión adventista de Sudamérica. Con 60 presentes, dijo él mismo en la revista Adventista. Bueno, otro que llegó mucho más jovencito y con más pelos es el de la derecha o a la izquierda de ustedes. ¿Quién es? Louis Ernst. Para que vea que esta institución estaba destinada a ser internacional desde el comienzo, el primer alumno fue uruguayo. Exactamente. Bueno, muy bien, el capital social sigue con un señor de mirada penetrante, como pongo en mi primer libro, un hombre muy admirado, muy amado, que vino en el mismo año que José Westphal. Es decir, ¿de quién estoy hablando? No, el que está a la derecha, de ahí en la pantalla, a la izquierda de ustedes. Robert Habenig, pastor antes que médico. Médico y pastor, obra médico misionera por excelencia. 1901, ¿a dónde vino? Crespo. Después aldea, ¿cómo se llamaba acá la aldea? Camarero. Y después lo que sería Libertador San Martín. Tercer lugar. ¿Ya? Bueno, ahí en la casa de Godofredo Bloch, padre, comenzó el Sanatorio Adventista del Plata. Se podría decir sin ese nombre. Y en Aldea Camarero, del otro lado del arroyo, se organizó la primera iglesia adventista de toda esta zona. La iglesia de Camarero. La iglesia de Camarero. 1902. Hay pruebas más que evidentes que no fue en 1901 ni fue en 1903. Entonces no queda otra. 1902. Tampoco fue aquí. Claro que de ahí cruzaron el arroyo muy rápidamente. Cuando comenzaron las clases aquí en marzo de 1900, todos cruzaron el arroyo y se instalaron ¿dónde? Acá. Godofredo Bloch frente al colegio, su casa. Y así todo lo demás. Habría que hablar del edificio de la municipalidad, ¿no es cierto? Los Vescos y todo lo demás, que hoy es un edificio de la municipalidad. Bueno, ese es el capital social. Y bueno, ahí tenemos una foto emblemática. ¿Cuál es la foto? Voy a decir en la dirección de ustedes, abajo a la izquierda. ¿Qué sería eso, Horacio? ¿Estuviste ahí? Las Tunas. No habiendo en este lugar más que una plantación de trigo, el pastor Westphal alquila ese molino harinero y esa casona para que funcione el colegio, que podríamos llamar hoy Colegio Adventista de las Tunas. Horacio estuvo ahí más de una vez, hay varios de ustedes que estuvieron, y tenemos personas bautizadas, Horacio, de ahí, por haber ido desde acá a recordar la historia. Tenemos la esposa de un pastor que se bautizó de Las Tunas. Y es muy interesante. Siempre hemos querido hacer alguna otra cosa en Las Tunas. Ahora murió, pobrecito, el dueño de Las Tunas. Falleció. Pero ya tenemos amistad con el muchacho que heredó, que era su capataz. Heredó Las Tunas y él dijo, vengan cuando quieran, esto es de ustedes. O sea que es muy interesante, algo tendríamos que hacer. Bueno, y lo otro es Crespo. ¿Qué es lo otro? ¿Qué es lo otro? Arriba y al costado. ¿La escuela de qué? Muy bien. Fundada en examen, 1906 aproximadamente. Cuando se hizo el templo que hoy es el museo, que llamábamos de Crespo Campo. Más o menos. ¿Está? No es este edificio, naturalmente que no.
Y hoy tiene una cantidad impresionante de alumnos. ¿Cuántos alumnos tiene hoy la escuela? 1. Y estaban contentísimos la otra vez porque habían triplicado la cantidad de estudiantes, o sea, tenían 3. ¿Saben eso o no? Pero no la pueden cerrar mientras haya 1. Ojalá algún día haya 20, no sé, pero la gente ya no vive en el campo. Y los que viven en el campo no tienen hijos. Esta es una foto que tal vez nunca vieron. Me la mandó Hugo Darío Riffel. Esto es Kansas, donde vivieron los Riffel. Miren qué maravilla. Los lugarcitos ahí. No. Es simplemente hoy. Cómo es esa zona donde los Riffel vivieron en los Estados Unidos. Y donde les fue muy bien. Donde prosperaron. María Ziegler recordaba las tortas de manzana. ¿Cómo es que se llaman esas tortas de manzana alemanas? No sé, bueno, como quiera que se llamaba, eran riquísimas. Doña María Riffel no se quería venir de allá para acá porque estaban, ¿qué? Estaban muy bien. Les iba bien, las cosechas eran buenas. ¿Para qué arriesgar a volver a Entre Ríos donde les había ido mal? ¿Por causa de qué? De lo que siempre hemos contado. ¿De qué? De las langostas y de la sequía. Ahora ahí sigue habiendo sequía y va a volver a langosta en cualquier momento. Espero que no, pero... Por eso se fueron. ¿Y por qué volvieron? Para traer el Evangelio, para traer el mensaje y nada más. Y una vez le preguntaron, hermano Riffel, ¿usted sufrió pérdidas económicas al volver a Entre Ríos? Él dijo, bueno, inicialmente sí, y después prosperamos. Compraron el primer automóvil que hubo en la zona. Y fueron criticados por eso, sépanlo. Obvio. Imagínense el derroche de tener un Forte. ¿A quién se le ocurre? Ahora. Sí, pero seguimos siendo iguales, ¿no? No va a creer. Sí. Comprate un auto más o menos, ese pastor que bien están los diezmos, ¿no? Ajá. ¿O nunca les pasó eso? A mí sí. Qué bien que le van los profesores que tienen auto. Exactamente. Bueno, después se quejan, dice. Bueno, y el pastor 3 que tiene una camioneta importada, imagínense. Perdón. Bueno, estos son los lugares especiales. Yo le puse ahí, visítelos, hermanos queridos, y transmitamos esto. Visite estos lugares. No digo estoy hablando del siguiente. ¿Saben cuánta gente no conoce la UAP? Yo estoy en Córdoba ahora. ¿Saben cuán poca gente conoce la UAP? Horacio. Yo le digo a los hermanos, ¿y qué están esperando para ir a conocerla? A conocer el sanatorio, a conocer Libertador San Martín. ¿Saben qué tristeza tengo en el sentido este? Nosotros creemos que somos el ombligo del mundo, ¿no es cierto? A cualquier persona de Córdoba que no sea adventista, y algunos adventistas también, no tienen la menor idea que nosotros existimos. La menor idea. Hay mucho por hacer, mucho por dar testimonio, mucho por enviar misioneros para esas ciudades que no necesitan ser Kazajistán. Puede ser Córdoba, o puede ser Rosario, o puede ser Santa Fe, o puede ser cualquiera de esos lugares, ¿o no? Porque falta muchísimo por hacer en todos estos lugares. Pero qué lugares hermosos. Esa foto de Crespo Cambo, eso debiera ser, tal vez hasta, Pastor Horacio, perdón que te invoque mucho, debiera ser un monumento histórico declarado por la provincia de Entre Ríos. Debiera ser. Tiene razones para eso. Bueno, tengo que seguir. Bueno, perdón, esto no era para terminar ahí. Vamos ahí. Hacemos una cronología y con eso dejo mi charla y hacemos el diálogo. La cronología de Jorge Riffel, nada más, con algunas fotitos. Bueno, Georg Heinrich Riffel, ahí tienen los años, 1850 a 1917, aunque la tumba diga 16, es 17. Muy bien, su esposa María Lisbeth Ziegler, ahí están los años, y su hijo David, ahí están los años. Fueron misioneros de sostén propio y verdaderos pioneros del adventismo sudamericano. 1850 nace Jorge Riffel entre los alemanes del Volga del distrito de Saratov, Rusia.
1852 nace su compañera de vida, María Ziegler. 1873, 21 años después, nace el único hijo, David Riffel. 1876, 3 años después, los Riffel salen de Rusia hacia Alemania. Siempre era de Rusia a Alemania, que podía ser Bremen o podía ser Hamburgo. Y de ahí el barco para Estados Unidos, Canadá, Brasil o Argentina, que eran los países a donde ellos emigraban. Bueno, ellos decidieron Río Grande do Sul, en el Brasil. 1878 los alemanes del Volga comienzan a llegar a Entre Ríos, Argentina. La otra vez estuvimos con los chicos del Centro White en el cementerio que hay antes de llegar a Alvear. ¿Cómo es que se llama esa aldeíta antes de llegar a Alvear? General Alvear, acá en la costa. Vimos una tumba de 1878. Quiere decir que ahí hubo alguien que murió en el mismo año en que llegaron a General Alvear, la primera aldea de alemanes del Volga, de Entre Ríos. ¿Conocen General Alvear? Vayan, conozcan. Tenemos una hermosa iglesia adventista hoy. Sí, perfecto. Bueno, los Riffel se dirigen a Entre Ríos también en 1880, o sea, 4 años después. Bien, 1885 se trasladan al condado de Marion, Kansas, y ahí el pastor Louis Richard Conradi realiza reuniones de evangelización entre los alemanes del Volga, podríamos decir, o rusos alemanes de Kansas, del lugar donde les mencioné. 1888, miren qué año. Los Riffel son bautizados por un pastor, Henry Schultz. Nos dirá Luis qué parentesco tiene. Yo no lo sé, porque aparte no sé más nada del pastor Schultz. Bien. 1889, Jorge Riffel hace planes de regresar a la Argentina. Acá hay una duda que él la despeja, a menos que él no haya dicho lo que dijo. A él dijo que el Señor le pidió que viniera, que el Señor lo envió. Edwin Mayer cree que lo envió la Asociación General. Yo creo que no. Yo creo que la Asociación General no estuvo ni enterada de la venida de Riffel. ¿Por qué lo digo? Porque él bautizaba. Lo bautizó a Hetz en el arroyo de la Ensenada y a otros. Y cuando vino Westphal, nos decía José Riffel, el pastor José Riffel, que a Westphal no le gustó mucho que Riffel haya bautizado. Y el propio pastor Westphal puso en su libro que él había extendido certificados de bautismo por bautismos irregulares que habían existido. Entonces no es un enviado de la Asociación General que yo sepa. Ahora, ¿estaba autorizado el hacer bautismo? Por la Asociación General, no. Pero si no había otro pastor en toda Sudamérica, ¿qué quieren, que los deje sin bautizar? Él lo bautizó. Y yo creo que no solo Westphal estuvo de acuerdo, aunque no le pareció ideal, yo creo que el Señor lo aprobó. No tengo ninguna duda. El bautismo no es monopolio de la iglesia, es un mandato del Señor. Sí. ¿Dónde que dejé? 1890. Los Riffel regresan a Sudamérica. Los acompañan las familias ruso-alemanas, apellidos como Frick, Janke y Zimmermann. Se produce el encuentro de Jorge Riffel con Reinhard Hetze en el puerto de Diamante un viernes. Probablemente hoy sepamos ya que fue el 6 de junio de ese año, no en febrero como antes se decía. ¿Por qué? Porque hacía un frío loco. Y en febrero acá, ustedes saben, no suele hacer mucho frío. Al otro día ocurre la primera reunión adventista en la Argentina, en Barranca Blanca, Entre Ríos, actual campo de la UAP, la primera reunión. En ese mismo año los Riffel se establecen definitivamente en Aldea Jacobi. Lo que hoy es Aldea Jacobi, en aquel tiempo no se llamaba así. Y Crespo era un pañuelo, porque había sido fundada Crespo 3 años antes. Un pañuelito, un caserío, nada más. Lo que sería el resto, lo que sería el campo si la ciudad de Crespo era así. Imagínense Bueno, 1892 viene un misterioso misionero llamado de apellido Chadwick de la Junta de Misiones Extranjeras que visita Crespo e informa de 8 familias que estaban guardando el sábado. Chadwick, si yo tuviera tiempo, les diría la emoción que él transmite en su artículo y en su informe, donde él dice: nunca estuve en reuniones tan inspiradoras como las que estuve en Crespo.
Él dice, me escuchaban con una atención, con un hambre de escuchar la palabra. Dice que nunca tuve reuniones tan hermosas. Y eso es muy, no sé cómo decirlo, muy inspirador. Sí, muy inspirador. Muy bien, 1894, gran año, pero acá es el gran año oficial, ya todo estaba hecho y las personas que integraron la primera iglesia de Sudamérica habían sido ya bautizadas casi en su totalidad, por Jorge Riffel, por Reinhard Hetze, por el hermano Feder y por otros ancianos de iglesia, que como la Biblia enseña no hace diferencia entre ancianos y pastores, y ellos bautizaban, no había pastores. Bien, llega a la Argentina el queridísimo pastor Frank Westphal. Yo hablaba una vez con Jim Nix, el director del White State anterior, y me contaba algunas historias. Dice que Frank Westphal a veces era tan bueno que hasta era un poco ingenuo. Hasta lo entramparon una vez, le hicieron una vez el cuento del tío y le sacaron dinero. Y yo le dije, pastor, sí, todo bien, pero el pastor Westphal fue un hombre muy amado en estas tierras. Me dijo, sí, eso no cabe ninguna duda. Me parece más importante que saber manejar el dinero es ser muy amado por la gente a la cual dedicó su vida. Y eso es así. Bien, Jorge Riffel lo recibe y en la historia de Westphal dice con una enorme alegría. No era para menos, 4 años pidiendo a un pastor que hablara alemán. Claro, ellos de castellano, ni jota. Los alemanes del Volga eran así, la primera generación nunca aprendía el idioma. Salvo excepciones. La segunda generación lo hablaba atravesado. La tercera generación lo hablaba con sotaki, como que se dice, con acento. Y la cuarta generación se olvidó del alemán. Así era. ¿No? Así era. Muy bien. El 9 de septiembre organiza el pastor Westphal la primera iglesia adventista del séptimo día de Sudamérica. No de Sudamérica, de la actual subdivisión sudamericana, con 36 miembros, e insisto, la mayor parte de los cuales habían sido bautizados por Jorge Riffel. ¿Está bien? El pastor Westphal bautizó a algunos, él dice, bauticé a algunos, y arregló algunos líos. ¿Me están escuchando? Algunos líos. Los alemanes del Volga tenían muchas virtudes, pero que era gente tranquila, yo diría, lo pongo en duda. Algunos, dice, arreglé algunas cositas que había. Bueno, 1896 se crea la escuela, perdón, yo le dije 1906. La escuela adventista de Crespo, pero tengo razón, pero en este caso la que existía en los campos de Racedo, cerca del salto de, ¿cómo se llama? Anderlecht. Por ahí. Con Ana Saller como maestra. ¿Saben quién es Ana Saller? Debieran saber. La que se casó después ¿con quién? Con Jorge Luz, el que donó estas tierras. Ahora la donación no la hizo Ana Saller, la hizo su esposa anterior. Ahora se me fue en este momento, ya me va a venir. Bueno, David Riffel. ¿Quién es David Riffel? El único hijo de Jorge se casa con Juliana Weiss. Ahí está el primer parentesco, ¿no es cierto? Claro, el 22 de julio, 1898, 2 años después. De paso, Juliana Weiss no cumplía los 15 todavía. Así que tenía tiempo de tener los 16 hijos antes de llegar a los 40. Claro, no había que perder el tiempo. Y como decía no sé quién por acá, no había televisión. Ahí, bueno. Perfecto. 1898 se decide la creación del Colegio Adventista el 26 de septiembre, fecha fundacional de esta institución y de Libertador San Martín. ¿Dónde se tomó la decisión? ¿Acá? ¿En la Plaza San Martín? En la aldea Jacobi. En Crespo, diríamos hoy. Sí. 1901 llega el queridísimo pastor José Westphal para reemplazar a su hermano, que enfermo, hasta que no podía más, volvió a los Estados Unidos por 4 años. Y después volvió para trabajar en Chile el resto de su vida. Nunca más vino a trabajar acá. ¿Está bien? 7 años a Sudamérica y después Chile. Y después regresó a los Estados Unidos. Bien, se crea en ese año 1901 la Unión Misión Sudamericana y la Asociación del Río de la Plata, con Nelson Town como presidente. ¿Quién era Nelson Town? Primer director de esta institución en Las Tunas y después aquí también en Camarero.
por lo menos un año más. Y llega el querido doctor Robert Havany, fundador de lo que sería el Sanatorio Adventista del Plata. 1906 se organiza la Unión Asociación Sudamericana en Paraná. Acá tenemos la foto y sabemos todos los que estaban presentes. Tenemos todos los nombres. Jorge Riffel estuvo presente, por supuesto. Él siempre estaba presente, y Hetze también, y todos los otros. Siempre estaban presentes. 1907, Jorge Riffel recibe una licencia ministerial. Él nunca fue pastor, pero recibió autorización. Ahora, por primera vez, tenía una licencia ministerial. Yo creo que el Señor se la había dado mucho tiempo antes. Mucho tiempo antes. Bien, Jorge Riffel, como se trató acá alguna vez con el doctor Carl Boscam, visita a los primeros adventistas de La Pampa por pedido de la iglesia. Y ahí visita las primeras familias adventistas de La Pampa, la zona de Huatraché y toda esa zona, donde estaban los Haupt, los Krat, los Peter, como la esposa de Ricardo, y los Nicolaus, que hay por todos lados. Venían de esa zona. Y los Schmidt y todos los demás que venían después. 1908, Riffel integró la comisión que creó el Sanatorio Adventista del Plata. Y no solo estuvo en la comisión para levantar la mano, puso plata. Vean, está el registro de lo que puso cada uno. No era solo que levantaban la mano, también ponían la mano. Y Hetze también, todos los demás. 1910 muere María Ziegler de Riffel, la esposa de Jorge, de cuyos restos quedaba solo un fémur cuando se hizo la tumba, ¿no? Bien, 1916 se organiza la División Sudamericana en La Plata, Buenos Aires, los días 10 al 19 de febrero. 1917, pues, termina esa larga trayectoria, porque tenía mi edad cuando murió. Muy joven. Sí. Muere Jorge Riffel en la aldea Jacobi, Entre Ríos, el 19 de enero. Yo termino acá. ¿Qué más hay por decir? Hay todo por decir. Pero tal vez lo mejor sea darles la palabra, porque ustedes pregunten lo que no alcancé a decir, o digan alguna cosa en forma breve, porque de acá podríamos estar hasta las 12 de la noche, sin ninguna duda. Vamos rapidito con preguntas u comentarios, y así dinamizamos el resto de esta convocatoria. ¿Qué se les ocurre que hay que decir o preguntar? Néstor. Muy cortito, cuando dijiste que la primera iglesia fue acá del otro lado, Sí. Camarero, y siempre leí y escuché que fue la que fundó Westphal en Crespo Campo. Y ahora después pusiste 9 de septiembre en Crespo Campo. No. Quizás no supe decir, pero de esta zona, de acá a lo que hoy es Libertador San Martín, esa fue la primera iglesia. Lo que quise decir que no estaba de este lado del arroyo, sino del otro lado del arroyo. Pero fue posterior a la de Crespo Campo. Sí, claro. Pero no tanto. ¿Dónde es la propiedad de los Born? Por ahí. ¿La propiedad de los? No conozco los Born. Yo sé que del otro lado del arroyo hay familias donde estaba la casa de Jorge Luz, que hemos estado con la UAP más de una vez. Hay una planchada, sí. Exactamente. Del otro lado del arroyo vivían, hasta donde yo sé, una familia Ladner, estaban los Lust, estaban el pastor José Westphal tenía su casa ahí, posterior pastor Godofredo Bloch, y vivió ahí Roberto Havany. Todos ellos tuvieron sus casas del otro lado del arroyo, que después fueron pasando de a poquito el arroyo, estableciéndose acá, cuando surge el primer edificio del colegio. ¿Está? Más o menos. ¿Había cuántos adventistas en ese tiempo? Entre 200 y 250 adventistas. No crean ustedes que eran miles para hacer surgir una institución. Era muy poca gente. José Westphal fue el primer presidente de la Unión Sudamericana, ¿cierto? ¿Quién? José Westphal. No, el pastor Montgomery. Siempre me pregunté por qué no. Él quedó como presidente de la Asociación Unión del Río de la Plata o algo así. Otra pregunta o comentario. Acá hay parientes, tenemos los bisnietos, tenemos... Sí. Raúl, ¿querés contar lo del fémur? No queremos hacer necrofilia, queremos decir que, bueno, es así nomás. Yo buenas tardes a todos en primer lugar. Casualmente, yo vivía en Las Toscas en el año 80 y mi hermano Víctor estaba a cargo recientemente del Centro White
y me dice, vamos a unificar la tumba. Me dice, andate la tarde anterior, aldea que Jacobi más o menos me ubicó, y cavá y sacá lo que encuentres para unificar la tumba. Y así fue la historia, realmente. Y encontré el fémur, tal cual. Así que lo ubicamos en la misma tumba viejita de Jorge, a un costadito cavamos y la pusimos, y después es la tumba que hoy está unificada. Tengo idea aproximadamente de dónde estaba, pero era a pocos metros, pero estaban separadas las tumbas. Parte de la vida, o sea, mi mamá es Riffel, el nieto menor, el menor de todos los primos de David, y también con René y con Aristide, el abuelo David estaba sepultado en Rosario, se los trasladó y participé también de esa cuestión que hoy está también en Viale, en la tumba unificada con Juliana, la abuela Juliana. Y Aristide me dice, ¿podés dejarlo en tu casa, en el garage, la caja donde estaban los restos del abuelo David? Bueno, también, parte de la vida que uno no me la esperaba, pero con gusto y con mucho placer haber participado. Y René, también estuviste en Rosario con la búsqueda de los restos del abuelo David. Sí, esa es otra larga historia, ¿no? ¿Por qué David Riffel estaba en Rosario? Porque su hijo era pastor, ¿no es cierto? En Rosario. Entonces es natural. ¿Por qué fue a parar a Rosario buscando salud? Sí, pero él fue a buscar salud y encontró la muerte, sí, claro. Pero la peleó, pero bueno, venía mal de salud, ellos venían mal en todo sentido. Habían estado muy bien. Ustedes saben los malos negocios que hacen los hijos a veces. Ya saben cómo es eso, ¿no? Hubo muy malos negocios, hay que decirlo, que no tuvo que ver ni Jorge ni David, sino los demás. Invirtieron tierras en la provincia de Santa Fe para hacer un gran emprendimiento en favor de adventistas que necesitaban trabajo. Finalmente eso no prosperó, no hubo buenos administradores, hubo estafa, hubo de todo. Y David Riffel hizo algo que su esposa nunca quiso que él hiciera. Él hipotecó su casa y la perdió. Que de paso se le levantó a la hipoteca don Pedro Calvermatter cuando vino del Perú. Yo pensé que ustedes sabían todo esto. Él levantó la hipoteca y se quedó con la tierra ahí, que vivió los últimos años antes de venir para acá. Bueno, David Riffel tuvo una vida muy dura. Quiero decir, todos ellos tuvieron vidas muy duras. Todos ellos. Pero David le tocó criar 14 hijos porque 2 fallecieron muy de niños, muy de bebés. Él perdió su casa que amaba acá en la aldea Jacobi. Tuvo que ir porque le debían dinero a Crucecita Séptima. Es así. Y ahí una humilde casa donde también levantó una iglesia, levantó una escuela, también en Crucecita Séptima. Por eso los Riffel se fueron para el lado de Viale, porque Crucecita Séptima queda en ese camino que hoy es de ripio, antes era de tierra, como quien va entre Viale y Maciá, en ese corredor. Ahí fueron a vivir y se fueron pasando de a poquito para Viale. Se fueron corriendo para Viale, algunos para Seguí, otros para esta zona, otros para Crespo. Y ahí se desparramó la familia. Ahora, David, había estado muy bien y terminó así, y terminó muy solo, se enfermó mucho, vino al sanatorio, no lo pudieron salvar, se fue a Rosario, donde había buena atención hospitalaria, y finalmente falleció con una frase muy triste, que él dice, después de haber criado tantos hijos, vengo a morir solo. Y es así, la vida es así, ¿o no? O morimos en grupo. No, es así nomás. Pero bueno, hoy quedan en nuestra memoria Jorge Riffel como el gran predicador, el hombre petizo, de palabra fácil, muy amigable, muy comunicador, comunicativo. Y David Riffel un poco más reservado, ¿Quieren ver algunas fotitos más o no? Pero David Riffel fue el que apostó por la educación cristiana, porque mandó a todos los hijos que pudo a estudiar al colegio, que como algunos de ustedes saben, en el hogar viejo de varones, que ahora ya es de chicas, a la entrada, a la izquierda, estaba la pieza de los Riffel, donde llegaron a vivir creo que hasta 5 Riffel juntos, de la generación de los padres de ustedes.
seguro. Bueno, no son exactamente los 5. Oh, claro. Hubo 5 pastores Riffel que evidentemente todos pasaron por acá, pero hubo otros que pasaron y que no llegaron a ser pastores porque no todos necesitan ser pastores, ¿no es cierto? Como bien sabemos. Bueno, unas fotitos más. Esa es una foto clásica donde aparece Juliana Weiss a la izquierda, aparece David Riffel en el centro, buen mozo, y aparece don Jorge a la derecha y los niños que están ahí, descendientes y demás. Esa es una foto muy bonita. Acá tienen el querido hermano Reinhard Hetze, primer converso del ministerio de Jorge Riffel, probablemente bautizado por él en el arroyo La Ensenada. Acá abajo, ¿no? Ahí tienen otra foto hermosa que ya mostré, Pastor Westphal y su familia, primer pastor que vino el 9 de septiembre, organizó la iglesia. Acá tienen 2 personas de las que hemos hablado mucho, Jorge Riffel parado junto al colportor August Stauffer, pionero en Argentina, Uruguay y Brasil. Sí, bueno, muy interesante. Bueno, en este primer libro que yo publiqué hace ya años, Misionero en Sudamérica, hay un capítulo sobre Jorge Riffel y un capítulo sobre Reinhard Hetze. Está bien comenzar con ellos, porque con ellos comienzan las cosas. Cuando nos decidimos a escribir entre 4 autores el libro Misioneros Fundacionales del Adventismo Sudamericano, hay un capítulo entero sobre Jorge Riffel que incluye la experiencia de Reinhard Hetze. Bien, acá tienen ustedes los hermanos, fíjense qué foto extraordinaria esa. Abajo tienen al hermano Frick, al hermano Hetze en el medio y a David Riffel en los sentados ahí abajo, de izquierda a derecha. Es una foto hermosísima. Esta es una foto, bueno, no hay otra como esta. Ahí tienen ustedes David Riffel con su esposa Juliana Weiss y su numerosa familia, 16 hijos, entre ellos, como se dijo, 5 pastores. ¿Ven que es en hilerita? Bueno, ¿era uno por año o uno cada 2 años? ¿No es cierto? Sí, además adoptaban otros. Adoptaban niños, jóvenes y ancianos que no tenían dónde ir. Alguna vez el pastor Marshall no sabía qué hacer con un muchachón rebelde de acá, no estaba el pastor Lavoe para ponerle disciplina, entonces lo mandó Marshall y él lo llevó a Aldea Jacob y le dijo, hermano Riffel, ¿usted podría encargarse de este muchacho? Y dijo, sí, está bien. Le dio para que trabaje. No hay mejor cura que ponerlos a trabajar. Algunos son pícaros solo porque tienen fuerzas, porque no trabajan, no hacen nada. Porque los padres le pagan todo, por eso hacen lío. Estoy viejo, ¿no? Bueno, ok. Pastor, ¿dónde están los originales de esta foto? En el Centro Juárez. ¿Para qué tenemos el Centro Juárez? Toda la vida trabajando en la biblioteca, hay que subir la escalera. Bueno, yo cuento esto hace 20 años. Está en Crespo Campo también, en el museo. ¿Sabe por qué no tuvo más que 16 hijos? ¿Todos lo saben? No si tenía 40 años. ¿En serio no lo saben? Yo lo cuento como una broma siempre, pero no es broma. Ellos lo cuentan. Juliana Weiss dice, esto no va más. O sea, así como vamos. Entonces se fue a dormir a otro cuarto. Nunca falla ese método. Es verdad, ellos lo cuentan. Yo lo estoy inventando. De paso, no quiero tirar ideas a ninguno de los presentes, ¿no? Bueno. Ok, Jorge Riffel y María Lisbeth Ziegler de Riffel es la única foto que yo conseguí del matrimonio Riffel. Y mala foto. Si alguien tiene una foto buena, se lo agradeceré, pero... No hay. Ahora vienen los pastores, ¡Ah! Los muchachos, qué muchachos eran estos, Bastante histriónicos. Iba a decir personajes, pero no hay que decir porque me están filmando. ¿Quiénes eran? Benjamín. ¿Dónde está Benjamín? El último. Juan, el de lentes gruesos, el más canoso. Andrés, el primero de la izquierda o de la derecha.
Bueno, si los Riffel no saben, yo tampoco. Y está José Riffel, que es el que está de Moñito. Bueno, todos están el segundo de Moñito. Sí, no, faltan otros. Bueno, acá están descendientes de David y de Juliana Weiss, por supuesto. Una foto del 63. Rosa, ¿quién es Rosa, Víctor? Sí, ¿quién es Rosa? No, yo quiero saber quién es, no dónde está. ¿Quién es? Hermano, Ana, la viene a la derecha. ¿Pero quién es Rosa? Rosa es una hermana casada con Fuchs. Bueno, ahí estamos. María, ¿quién es María? La mamá de Lilian. De Lilian. Perfecto. Santiago, el mayor. Hanna, ¿quién es Hanna? Ahí está, o Ana. David, pastor, ¿no es cierto? Samuel, Juan, pastor, el mayor de los pastores. Ni David ni Samuel fueron pastores. ¿Hubo un David Riffel, pastor? ¿No? Entonces, no, perdón, un Jorge Riffel, pastor, que es nieto del otro Jorge. Ahí está, perdón. Sí, no. ¿Hay otro? Jorge Riffel, el que vivía Jorge Riffel Disney. en la esquina ahí de Joaquín. No voy a discutir con los Riffel, pero para mí no. Bueno, ok. David, Samuel, Juan, Daniel. Hubo un Daniel Riffel, que no fue pastor. Enrique Riffel, que es el papá de René, que está acá presente. Perfecto. Entonces hubo un Jonathan. ¿Quién? Abuelo de. Perfecto. José, que ya hemos hablado de José. Riffel. Jorge, este es el Jorge, pastor. De Nelva. Entonces Benjamín, el más chico. Por algo se llamaba Benjamín. Y Andrés. ¿Ya? Enrique, de paso, fue uno de los primeros intendentes. Exactamente, fue intendente de esta localidad, de este municipio. Miren qué foto más hermosa. ¿Alguien sabe quiénes son? A la derecha, Jorge Riffel. Al centro, si no me equivoco, Godofredo Bloch. Y a la izquierda, ¿me ayudan? Stauffer. Bueno, tengo en el libro, está anotado, pero ahí no me acuerdo. Bueno, la tumba que ustedes conocen de Jorge Riffel. ¿Alguien no conoce la tumba de Jorge Riffel? Bueno, ¿no conocen? ¿Qué estaré esperando para ir? De paso, Orlando Palmieri, que está acá, él está dispuesto a ir todas las veces que sea necesario para acompañar a ustedes, a familiares de ustedes, a delegaciones. Él va siempre que hay alguien que quiera ir. Tenemos a alguien que lo acompañe y le explique la historia. Así que aprovechemos, organicen viajes, organicen visitas, que para eso están. Miren esto. Un minuto más de atención. Miren, este es el edicto original de Catalina la Grande, invitando a los alemanes a ir a Rusia. Miren de dónde salieron de Alemania para ir a Rusia y a dónde llegaron. Emigraciones de 1763 y 1862. Esto presten mucha atención. Cuando llegaban al Hotel de los Inmigrantes. Ahí tienen a la izquierda las camas. Noten las ollas enormes donde se hacían los guisos carreros. Y al centro esas larguísimas esperas de días y tal vez meses, esperando a ver a dónde era su destino final en América del Sur. Y esta, por favor, esta es una foto que podría para algunos de ustedes que son descendientes despertar lo más profundo sentimiento. Así es como se fueron de Rusia. Noten esa foto. Noten esa foto. Sí, pero esto es cuando salieron del Volga. Esta foto es cuando salieron del Volga. 20 grados bajo cero en invierno. Llevaban todo lo que podían en carpas. Eso, si alguna vez pensaron que ustedes la vida era dura, que los estudiantes están afligidísimos porque se le acabó la batería del celular. En los años 1876 salió Jorge Riffel, por ejemplo.
pero hubo años. Todos iban, se concentraban en Saratov. Había 120 aldeas alemanas en el Volga, 120 aldeas, de uno y del otro lado. Se concentraban en la zona de Saratov, y de ahí el propio gobierno ruso, que estaba interesado en que se vayan, en esa época, así como estuvieron interesados en que vayan, ahora estaban interesados en que se fueran, les hacían convoys, se dice, para llevar 1.000 personas por viaje. 1.000 personas por viaje de Rusia a Bremen o Hamburgo para tomar los barcos a América del Norte o a América del Sur. Miren cómo se iban, cargando lo que podían, sus bebés. Eso era. Yo me imagino llevándose sus cerditos, sus gallinas, para comer por el camino si no se morían de hambre. Era tremendo. Esas son fotos originales, no son truchadas, no son de inteligencia artificial. Es impresionante. Miren los trenes. Miren los trenes. Así se iban hacia Hamburgo, hacia Bremen, porque eran los puertos de Alemania para salir. Y ¿saben lo ridículo casi? Es que ellos creían que por fin iban a conocer la tierra de sus ancestros, Alemania. ¿Qué pasó? Los alemanes se les mataban de risa. Miren cómo hablan. Miren cómo visten. Miren lo que comen. 100, 110 años atrás, el mundo era otro. Y ellos se dieron cuenta, queridos, de que no tenían un lugar en el mundo. Los rusos querían que se fueran, los alemanes se reían de ellos, y América era solo una promesa. Es eso. Es eso. Así son las iglesias del Volga el día de hoy. ¿Gente muy religiosa? Sí. 3 valores: Dios, el trabajo, la iglesia, la familia. ¿Importante? Sí. ¿Había gente que andaba más o menos torcida en esa zona? Sí, pero lo acomodaban de un solo... ¿Vieron esos métodos contundentes? ¿Había alguno que andaba macaneando con la esposa de otro? Sí, lo agarraban en una esquina, ¿sabe qué? No lo hacía más. ¿En serio le estoy diciendo? Hoy en día por ahí me gustaría que hubiera uno de esos. Se lo acomodan enseguida, ¿eh? Sí, así nomás. No estoy pronosticando ni defendiendo la violencia, pero la violencia la ejercen los otros, ¿o no? Y nadie les dice nada porque tienen miedo que le hagan un juicio. Ok, ahí son las iglesias. ¿Saben qué? El doctor René Krieger, especialista en esto, no voy a decir quién es, fue rector de ICEDET, nos dio una charla que fuimos con Rolando Benjar a Crespo a escucharla, estaba lleno de gente, vos también. Él contó qué fue de las aldeas de alemanes del Volga después que los alemanes del Volga se fueron. ¿Saben en qué se convirtieron? En una miseria. Y los que se quedaron fueron deportados a Rusia, perdón, a Siberia. La mayoría murió de frío y de hambre. Y otros fueron vendidos como esclavos a los países asiáticos. ¿Hicieron bien en venir? Muy bien, muy bien, muy bien. Dios los guió. Y esta fue su patria. Hace unos años atrás, Daniel, vino este escritor de Crespo. Sí, claro, exactamente. Eso que estás contando vos, como él describía, cuando ya llegaron acá a la provincia de Entre Ríos, y qué era lo que les daba el gobierno. Claro, sí. Esa es toda otra historia que ya hemos dado charlas sobre eso. La historia de los alemanes del Volga. De paso, queridos, en el libro no está solo la historia de Jorge Riffel. Yo tomo un capítulo poniendo todo lo que leí, que hay escrito, quiénes fueron los alemanes del Volga. Acá está, en el libro. Lo mismo, ¿quién fue Conradi que le predicó a Riffel? Acá está la historia de Conradi. ¿Está bien? ¿Quién fue Hetze que lo esperó en su casa? Acá está la historia de Hetze. Y una cosa más, no es para hacer propaganda, este libro no necesita propaganda. No necesita propaganda. Es no solo cuando murió Riffel en 1917, sino yo hago una pregunta: ¿qué fue de los Riffel? Y ahí está la historia de los hijos, los nietos, los bisnietos. ¿Está? Aquí. Entonces, es un libro que documenta con todos los documentos que existen. Pero está escrito en un lenguaje como me gusta hacer a mí, un lenguaje
coloquial. ¿Está bien? Pero con toda la documentación de un libro de características historiográficas. No sé si está bien dicho. De acuerdo a la historiografía. Déjenme terminar la fotito y estamos. Y bueno, si hay alguna cosita más, con gusto. Miren las iglesias, ¿no? Miren las aldeas que formaron. ¿Sabe cuál era la aldea San José? ¿Dónde queda? En Crespo. Crespo está formado por 2 aldeas. Una de ellas San José. Donde está la iglesia de San José, la parroquia de San José. Era una aldea separada de la estación de tren donde estaba el otro caserío de Crespo. Ahí está San Miguel. Y bueno, ya está. ¿Alguna pregunta más, Néstor? Sí, fue tan inspiradora la conferencia sobre los Riffel, los primeros adventistas, pioneros aquí. No me animaba a preguntar esto, que es una curiosidad. No, sí, para eso estamos. Se distendió más en familia. No puedo recordar, pero fue un hombre, joven creo, Riffel, que, ¿usted qué es de Jorge Riffel, nuestro pionero? No, yo no tengo nada que ver con esos Riffel. Me parece que tenía una sola F. Oh, claro, Rafael Riffel. Sí. Sí. De paso, hasta donde yo sé, hay 4 Jorge Riffel distintos. Acá estamos hablando del pionero, para llamarlo de alguna manera. Pero que yo sepa, hay 4. ¿Está bien? Ahora, hay otros Riffel que no son estos Riffel, claro, sí. Sí, claro. Yo pienso que los Riffel son suizos, porque en Suiza hay Riffel. Ahora, hablar de Alemania y de Suiza hoy, no tiene sentido, porque hoy la conformación geográfica no es la de aquella época. O sea, hablar de Suiza, hablar de Alemania, y bueno, ¿qué quiere que les diga? Pero hoy es Suiza. Ahora, hay otros Riffel, sí, por ejemplo, Jorge Riffel recibió, a ver, lo que pasa es que es largo. El papá de Jorge Riffel, que ahora no me acuerdo su nombre, está en el libro, está todo en el libro, todo está en el libro. Enviudó, la mamá de Jorge Riffel enviudó y se casó con otro Riffel. O sea, la confusión. Bueno, un hijo de ellos vino a lo de David Riffel, así que se imaginan que es todo un gran merengue. Sí. También había 3 Riffel. Sí. Un Riffel morocho, un Riffel colorado y nosotros los Riffel blancos. O sea que venían en colores. Y no había parentesco de Ningún parentesco. Perfecto. Ahí está. Gente, yo podría decir algo que entre ustedes se puede decir, porque más allá de Sudamérica no va a salir, ¿no es cierto? Hay historias de los Riffel que no se pueden contar. Que Mariene, ¿no es cierto?, de Riffel me dijo algún día, es broma, ¿no es cierto? Me decía, alguna vez tenemos que contar esa historia, nos vamos a hacer millonarios, decía ella. Todas las familias tienen sus bemoles. Yo le puedo contar una graciosa, la otra la voy a dejar para el recreo. Sí. No, pero voy a contar una graciosa. Los hermanos Riffel, hijos de David, que eran muchos, vivían ahí en Aldea Jacobi. Las noches de invierno se hacían eternas. Claro que David hacía lo posible, les contaba historias del Volga, les contaba de los lobos que se comían los que venían en el trineo. Todas esas historias, así suavecitas las historias, ¿no es cierto? Le iban largando los perros para que se los coman los lobos, para que no les lleguen a ellos. Esa historia que se contaban ellos, ¿no? Pero ellos, digamos, llegó un momento en que estaban aburridazos los muchachos, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenían instrumentos musicales, todos ellos fueron músicos. Por eso entre los Riffel hay gente de mucho talento musical, ¿no? Pero además les encantaba el box. Defensa personal. Aparte es bueno para, ¿cierto?, desarrollar muscular. Tenían un ring en la casa. Y a aguantarse las trompadas, ¿no? O sea, no era para... Digamos, no era para cualquiera.
Piña va, piña viene, era entretenido, ¿no es cierto? ¿O no era así? Para los que miraban. Y aparte, andaban con revólver también en la aldea Jacobi. Sí, claro. En una fiesta, decía, en una fiesta, era un baile. Estaban por salir del baile, tío Juan, y había uno con un fierro para darle. Sacó el revólver y lo mató. Y eso quedó en el tiempo. Y cuando quiso viajar al exterior, después de unos años, no le salía la visa. Entonces consultó con un abogado y dice, yo le voy a buscar a ver cuál es el problema. Tenía eso todavía de aquellos años. Bueno, eso puntualmente no había escuchado. Pero sí escuché cómo hacían para entretenerse. Estaba el cementerio de Aldea Jacobi, ¿no es cierto? Ya estaba. Algunos dicen que ese cementerio fue una donación de los Hetze, otros dicen que una donación de los Jacobi. No sé. Otros me dijeron, no, lo que pasa es que los Hetze y los Jacobi eran parientes. Entonces, bueno, capaz que ahí se resuelve. Pero el cementerio ya estaba. ¿Tá? El cementerio ya estaba. Era una oscuridad, digamos, que solo la luz mala se veía ahí, ¿no? Entonces se escondían los muchachos en las tumbas con sábanas. Y cuando pasaban los paisanos desprevenidos por la calle, salían con las sábanas. ¡Guau! Era un desbande importantísimo y era una gran risa, ¿no es cierto? Era una... ¿Qué cosa más graciosa puede haber que asustar a un pobre paisano? Te imaginas. Pero voy a contar, y con esto termino, algo que más bien es inspirador. Los muchachos Riffel no siempre eran, digamos, los más, ¿cómo podríamos decir? Piadosos. Tuvieron sus épocas, como algunos de nosotros también, digamos. Tuvieron sus épocas. Cuenta Benjamin Riffel, que no siempre es una fuente excesivamente confiable, debo decir también, porque cuando uno se pone grande empieza a fabular un poquito, ¿no es cierto? Esas cosas también ocurren. Y me consta. Bueno, entonces el tema es que los muchachos venían a veces tarde a la casa paterna, algunos con algún traguito, ¿vieron? Que no era necesariamente agua mineral. Y algunos venían de un baile medio amanecido. Y dice Benjamin Riffel esto, muy notable. Tu abuelo, le decía a alguien, fue un hombre de oración. Y eso ya, cuando nosotros llegábamos muy tarde en la noche, él estaba despierto y nos invitaba a hacer una oración. No a decir nada, solo vamos a orar antes de dormir. Tal vez 1 de la mañana, tal vez 2 de la mañana. En aquella época, cuando las 2 de la mañana era las 2 de la mañana. Él oraba y se iba a acostar. Cuando llegaba el último, se iba a acostar. Y una vez, yo siempre cuento esto en el cementerio, pero lo voy a contar acá. Una vez un hermano de Viale, como esta familia de la esposa del doctor Richard, ese apellido, Kimmel. Le decía Kimmel a Jorge Riffel, dice, yo me hice adventista en gran medida por tu abuelo. ¿Y por qué? Porque yo no creía en nada de esto. Él era luterano como todos los otros, ¿cierto? Formalmente. Y bueno, un día le dije, decía Kimmel, a Benjamín, le contaba. Un día yo le dije a Jorge, ¿y por qué viniste de Kansas? Si estabas tan bien. O usted, creo que era más formal, por si usted estaba tan bien. Y le contestó Jorge, porque usted necesitaba conocer la verdad. Y dice, esas palabras me quedaron. Y tomé mi decisión. Y uno de esos parientes que les hablé, que fueron a buscarlo a Rusia, qué sé yo,
Jorge le pagó el pasaje. No era pavada el pasaje de Rusia hasta acá. Entonces le devolvió con trabajo. Con trabajo. Meses trabajando para devolver el pasaje, señor pasaje. Y Jorge le hablaba de Dios, le hablaba de Dios, le hablaba de Dios, le hablaba de Dios. Y un día le dijo, Jorge, ¿por qué no me deja de molestar? ¿Por qué no me deja de molestar? Y Jorge dice, no me dijo nada, solo citó un versículo. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y se fue. Y dice, es por tu abuelo que yo me bauticé. Era tal vez otro tiempo, tal vez otro carácter, tal vez otro contexto, no lo sé. Pero yo creo que todavía hay gente de esas, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Todavía hay. Y ojalá estemos nosotros entre ellos. ¿Está bien? ¿Amén? Bueno. ¿Terminamos por acá? Gracias. Vamos a pedir a Luis Schulz la oración final. Después, si quieren quedarse a charlar, con gusto nos quedamos un ratito más. Yo para liberar a los demás. Miren, tenemos... yo sé que varios de ustedes quieren llevarse el libro. Yo tengo que decir algo muy simple. El libro no está en venta porque yo no soy un inscripto que pueda vender. Es un libro legal porque tiene número de ISBN, pero está inscripto como un libro no comercial. ¿Me explico? Yo no puedo vender, dar un recibo, pero nada impide que ustedes hagan una donación. ¿Se entiende? ¿Cuánto? Lo que ustedes quieran. Lo que ustedes quieran. Lo que ustedes quieran. O sea, algunos van a dar más, van a cubrir los que den menos. Los gastos están hechos y están hechos en forma personal. ¿Ya? Si alguien lo trajo acá, pase después por el Centro Juárez en algún otro momento, llévese para usted, para sus amigos, para sus hijos. Hay 100 ejemplares. Había, ahora hay 90. Y mañana va a haber 80, pero bueno, o menos. Es así nada más. ¿Se entendió, no es cierto? O sea, Rosana, ¿quieres pararte? Ella va a estar afuera. Si no es hoy, pasen por el Centro Juárez cuando ustedes quieran. Y llévense lo que quieran hasta que se termine. Y cuando se termine, imprimimos más si hace falta. ¿Está bien? No hay problema, ¿no? Es una imprenta de Rosario, se llama Fervil Impresiones. Y de paso sería muy bueno, digo acá, sería muy bueno que alguna vez Casa Editora Sudamericana o Editorial UAP se digne a publicar estos libros a las cuales fue ofrecido reiteradas veces. Y no digo más nada. ¿Está bien? Ok. Me acaban de mandar que ya se votó de interés municipal. Gracias. Repetilo. Ahí les leo un poquitito, porque llegó recién. Vení acá, así de paso te conocen de más. Más o menos unos 4.000 pesos de costo. Sí. Perdón, Rosana. Rosana es la secretaria del Centro Juárez desde marzo de este año. Es la esposa del pastor Diego Barrenti que está acá. ¿Por qué digo los 4.000 pesos? Eso incluye diseño, impresión. No estoy diciendo lo que cuesta ir a buscarlo a Rosana, nada de eso, ¿no es cierto? Y ni el tiempo invertido ni nada de eso. No nos dedicamos a hacer comercio. Pero sí tenemos que regalar libros a las bibliotecas, al Centro Juárez. Entonces hay libros que tenemos que regalar. A nuestro grupo de trabajo les hemos regalado. O sea, si alguien puede poner un poquito más que el costo, sería muy, muy bienvenido. Bueno, Zulma Pitau me mandó un mensaje que dice, asunto 2, declaración de interés municipal del libro Jorge Riffel, El Apóstol de Esperanza, del escritor Daniel Oscar Plenk, y número de expediente. La Secretaría da lectura al proyecto y se pasa inmediatamente a la votación, obteniendo 8 votos afirmativos, por lo cual el proyecto es aprobado por unanimidad. Declárese de interés municipal, cultural y educativo el libro Jorge Riffel, Apóstol de Esperanza, bueno, escrito por el pastor Jorge Riffel. Antes de la oración me voy a permitir decir 2 palabras. El viernes pasado, en un acto académico en la Facultad de Teología, jueves,
estaba, no digo despidiendo, pero sí agradeciendo el largo y fecundo ministerio del pastor Daniel Plenk, de 44 años de servicio a la Iglesia, que está cerrando esa etapa de la vida justamente este año. Y la Facultad de Teología, docentes y alumnos quisieron expresar la gratitud al pastor Daniel, al doctor Daniel Plenk, por esa vida entregada al servicio de la Iglesia y el cumplimiento de la misión. Realmente quiero destacar que me he sentido altamente honrado de poder contarlo entre mis amigos al pastor Daniel. Y hemos trabajado muchos años juntos. Y doy testimonio de la dedicación, la entrega y el bendecido ministerio de Daniel en favor de su querida iglesia, aquí en la institución y en toda la unión, porque como director del área de Espíritu de Profecía de la Unión, sirvió muchos años en esa capacidad y hasta ahora creo que lo sigue siendo, o hasta hace poco. Desde digamos que me fui al Brasil, al Amazonas, el director del Centro Huay dejó de ser coordinador de Espíritu de Profecía. A partir de ahora es el director de publicaciones de la Unión el que se encarga, pero estamos trabajando todo el tiempo juntos. Fíjense, yo estoy hoy acá, hoy es lunes. El viernes estamos inaugurando un mini Centro Huay en el Instituto Adventista de Córdoba. O sea que estamos todo el tiempo. Y nosotros damos la acreditación, ya Rosana mandó el certificado, y esto es algo que estamos haciendo todo el tiempo, o sea, estamos trabajando juntos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer como iglesia? Trabajar todos juntos, o sea, no, acá no hay diferencia, ¿no? Sin ser oficialmente, lo siguió siendo siempre. También quiero decirles que el ministerio de Daniel en FAAMA, nuestra Facultad Adventista del Amazonas, fue muy, muy valorado, fue de inspiración. Se estaba iniciando prácticamente esa institución de nivel superior en las cercanías de Belén, de Pará, y realmente Daniel fue un aporte importante en el inicio y en todo el desarrollo de los primeros años del curso de teología allí para la Unión Norte brasileña. Así que una palabra de agradecimiento de un amigo para el ministerio de Daniel. Y no solamente para él, no está acá Lisi, pero Lisi fue detrás de un gran hombre, hay una gran mujer. Y Lisi fue realmente muy, muy bendecida como esposa de pastor en su ministerio acá. Y lo destaco en los años que trabajamos juntos, ella era preceptora en el hogar de niñas. Ya lo mencioné el jueves pasado. Sin ser pastora, sin ser anciana, Lisi era de las personas que más almas acercaron al Señor Jesús y las llevó hasta el bautisterio y se entregaron al Señor. Por eso quiero destacar el matrimonio pastoral de Daniel y de Lisi y ese ministerio que desarrollaron juntos a lo largo de esos 44 años de servicio a la iglesia. Compartimos con Daniel mucho de esos años y realmente el Señor me bendijo de tener la amistad de Daniel. Los invito a colocarnos en pie para la oración.
Amantísimo y querido Padre que estás en los cielos, aquí estamos un grupo de tus hijos que queremos reconocer la forma providencial que tú te manifestaste a través de seres humanos como Jorge Riffel, que sintió el llamado de venir a Sudamérica nuevamente para compartir las buenas nuevas del Evangelio. Gracias por la inspiración de su vida a través de generaciones y gracias porque en esta tarde hemos recordado y queremos honrar lo que fue ese trabajo misionero laico de Jorge Riffel y el inicio de tu iglesia aquí. Gracias también porque Daniel nos recordó que nunca se sintieron realmente ciudadanos ni en Saratov ni en Alemania y vinieron a América con una esperanza. Nosotros no somos ciudadanos de este mundo, sino que todos anhelamos ser un día no muy lejano ciudadanos en el reino de los cielos. Y gracias, Señor, por aquella expresión de la pluma inspirada que dice que no tenemos nada que temer del futuro, a menos que olvidemos las misericordias y providencias tuyas en el pasado. Por eso estamos recordando el inicio de nuestra iglesia aquí en estas tierras. Ayúdanos, contágianos de ese espíritu, Señor, que los pioneros tuvieron en el pasado para llevar adelante la obra, la predicación de las buenas nuevas del Evangelio a quienes no te conocen. Así, la misión que nos dio nuestro Señor pronto pueda ser terminada y que en esta generación veamos al Señor Jesús volver en las nubes de los cielos como Él lo prometió, para poder entonces compartir juntos la eternidad en adoración y alabanza a ti, nuestro buen Dios. Gracias por todo, lo pedimos y agradecemos esto, pero también me quiero permitir, Señor, pedirte que te manifiestes en la vida de Larisa. Tú conoces la situación. 2 familias queridas de la iglesia, la familia Plen, la familia Cocorda. Estamos unidos en oración pidiendo que tú cumplas tu voluntad en la vida de Larisa. Rogamos que así lo hagas y te pedimos que les des fuerza a quienes están asistiéndola constantemente y sabiduría a los profesionales, que sea hecha tu voluntad. Lo pedimos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén.